Hello, ¿me escuchan? Bueno, Inmer ya me confirmó que me escuchan. ¿Qué tal, Nuria y Katherine? ¿Me escuchan ustedes? Sí, se le escucha bien. Ok, bien. Vamos a iniciar ya porque como le comentaba a su compañero hace un ratito, no hemos empezado la clase. Les estaba haciendo esperita. Ando bastante mal de la garganta, pero igual tenemos que salir con la clase de hoy, ya que ayer brillamos por nuestra ausencia, todo, ¿verdad? Voy a empezar a compartirles mi pantalla de una sola vez porque me interesa esta parte del avance. Si se fijan, todos los usuarios inactivos yo ya los bloqueé. Solo he dejado a 3 ahorita, porque me dijeron que en este fin de semana. Pero si llegamos el lunes y esas personas simplemente no trabajan, lo lamento. Incluso a ellos yo ya se los había bloqueado el acceso, pero como me escribieron en el mismo momento, porque yo es tipo tronando, lloviendo, yo les digo, voy a empezar a bloquear y empecé a bloquear accesos. Entonces, quienes están a 0 de aquí al lunes, lo siento. Es ya el último plazo que yo voy a dar, porque estamos hablando que estamos en fecha de 18 y el curso termina el 28. O sea que ya solo tenemos 10 días. Y si están a 0, no lo sé, Rick. Ahora bien, las personas que ya completaron lo que es su unidad completa, sus unidades completas, por ejemplo, el caso de Inmer, solamente me quedo a espera de cuándo quieren que les asigne el examen, porque el examen yo lo voy a empezar a asignar a mediados de esta semana, pero si ustedes quieren que yo se los asigne antes, me lo hacen saber, ya sea por un mensaje directo o en el grupo, como ustedes gusten, ya que recuerden de que no nos vemos casi que hasta el fin de semana, pero creo que va a haber una sección con lo que es la clase que nos estaría faltando, ya que hoy vamos a ver lo de la unidad 3. Con respecto a la unidad 4, yo esta semana ya prácticamente estoy fuera casi de todos los cursos, solo tengo activo 2 si no me equivoco. Creo que vamos a tener la clase entre semana. Cuando digo entre semana, podría ser entre lunes y jueves. Solo que no pueda, se lo voy a notificar. Obviamente, siempre tratando de que la clase sea de las 7 en adelante, de 8 en adelante. Pero si no puedo moverla, la tendríamos el siguiente viernes. Porque ya solo una clase nos está faltando. Y lo que yo quiero es salir con las clases, darles el material que ustedes puedan necesitar para que trabajen lo que les esté faltando. Y por eso sería como que muy tedioso esperar hasta casi el otro fin de semana. Pero si no se puede, ni modo, ¿verdad? Pero yo creo de que sí voy a poder mover la clase de ustedes, ya que solo es una la que tengo que colocar. Así el trabajo hasta el momento, bastante bien, pero vuelvo y repito, déjenme ver, ¿quién está acá? Miss, ¿Hola? le voy a presentar algo. Creo que me confundí. ¿Lo puede ver? Permítame. Sí, sí estoy viendo. Yo le decía 52%, pero Oh, no, en pero el... ese es el course completion, entonces sí Ajá, está bien en lo del test. es Lo tiene 88, ¿verdad? 88. Permítame, no lo puedo acercar más, no creo que no. No, pero si lo tiene 88, es que estoy medio ciega. Entonces, pero al menos aquí lo estoy viendo como de 88. Si es así, lo tiene bien. Es que me Ajá, interesa que ese average test lo tengan arriba de 70. ajá. Muy bien, Sí, muy entonces bien. no es necesario lo que le había comentado anteriormente, Ingmar. Ajá, muy bien. Gracias, Miss. Es Ok, todo. bien. Ok, lo que les mencionaba, déjenme ver. Creo que Catherine está conectada ahorita. Catherine necesito, sí, creo que sí, vi a Catherine conectada. Necesito me trabaje esa unidad 2. Porque al menos ya para esta fecha lo que es la unidad 1 y 2 ya deben estar completas. Por ejemplo, acá también lo que es Jimena, Iskrat, me gusta el nombre Iskrat, Julián, let me see, William, Jaycee están bajos. No les digo, bueno, Jaycee es la que tiene menos avance, pero vuelvo y repito, ustedes se consideran cómo están trabajando.
A la fecha, según mi calendarización, ustedes ya deben tener unidades 1 y 2 completas. Si aún no las tienen completas, entonces ahí ya me están debiendo. Es lo único que les voy a mencionar al respecto. Ya solo nos quedan 10 días. Vuelvo y repito, ya solo son 10 días y pues pasan rápido. Este mes yo no sé por dónde se fue porque pasó rapidísimo. Entonces, debemos tener cuidado ahí con eso. Bien, me voy a mover de una vez a lo que es la presentación de la unidad 3 con referencia a nouns. Los nouns son nombres. Si usted traduce en el traductor, valga la redundancia, lo que es nouns, le va a tirar nombres. Ahora bien, no se me vaya a confundir de, entonces yo puedo decir, what is your noun? No, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque un nombre o un noun es de todo lo que nosotros podemos hablar. Un lapicero es un noun, un marcador es un noun, una libreta o una agenda es un noun, yo soy un noun. De todo lo que nosotros queramos estar hablando, eso va a ser un nombre. Ahora bien, ¿por qué nos vamos a centrar en estos nouns? Porque los 3 temas son 3 temas los que vamos a ver en cola hoy. Los 3 tienen relación. Vamos a empezar con esa parte de los que son nouns. Dice, what is a noun? It says, is a word that is the name of something, such as a person, animal, place, thing, quality, idea, or action. Todos esos que están en paréntesis podrían ser un nombre. Una persona, animal, lugar, una cosa, una cualidad, una idea o una acción. Si se fijan, o sea, el nombre puede ser mucho. Y dice, and it's typically used in a sentence as subject or object of a verb, of a subject, of a preposition. Cualquiera de los dos. Ahora bien, ¿por qué nos vamos a centrar en nombres? Porque cuando nosotros decimos, ok, voy a hablar de este marcador morado. Estoy hablando de uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo tengo dos highlighters? Tengo uno morado y uno rosado. Entonces, aquí yo tengo un singular, pero acá yo tengo 2 marcadores. Ya es un plural. Entonces, ahí tenemos ya la primera variante de lo que es el tema de hoy. ¿Por qué? Si se fijan, ahí tenemos un listado. En este pequeño listado, porque yo no le estoy dando pero ni un 1% de todo lo que podría ser un nombre, tenemos cosas random, desde profesiones, animales, utensilios de cocina y objetos en general. Actor, doctor, teacher, paper, tool, pencil, book, computer, television, dog, cat, monkey, wolf, dad, dish, fork, knife, chair. Ahora bien, ¿por qué nosotros nos quedamos en esta parte de estos nombres? Yo puedo estar hablando de un actor o puedo estar hablando de varios actores. Puedo hablar de un tenedor y puedo estar hablando de 2 tenedores. Puedo estar hablando de una computadora y de 15 computadoras. Ahí es donde entra la variante de singular y plural en los nombres, ¿ok? Pero ¿por qué? Yo se los menciono. Porque tendemos a creer de que, ok, si yo tengo singular, cat, el plural es cats, right? Easy. Ahí no hay ningún problema. Si yo tengo en singular book, el plural, books. Pero ¿qué pasa si yo tengo knife? Es un ejemplo. Tengo knife, cuchillo. El plural no va a ser knives. Bueno, en pronunciación sí, pero no solo le va a venir usted y le va a escribir aquí una S. No, sino que cambia hasta su escritura. Por eso justamente es lo que vamos a ver ahorita. No simplemente venir y agregarle S al nombre. Muchas veces sí, pero otras no es tan sencillo. Tenemos reglas. Hay reglas que son muy repetitivas y hay otras de que pueden confundir y tenemos excepciones por reglas. Algo que debo mencionar es que las excepciones por reglas no es como que
Si yo tengo 20 nombres, voy a tener 40 excepciones. No, son pocas, pero existen. ¿Ok? Entonces, en este cuadrito, esta tablita, siento de que es casi que una parte más que fundamental que usted la revise. ¿Por qué? La primera regla le dice, most nouns are made plural by adding s to the end of the singular form. Esa es la más sencilla, que es lo que les mencionaba antes. La mayoría de los nombres, para crearles el plural, solo les agregamos s al final. Easy, right? Car, cars, bag, bags, table, tables. El único cambio ortográfico es justamente eso, agregarle S y ya estuvo, ya tenemos el plural. La siguiente regla nos dice nouns ending in S, X, Z, CH, SH, double S, adding y S. Aquí si se fijan ya no vamos a venir y solo le vamos a agregar la S al nombre. Tiene un pequeño cambio. ¿Cuál es? Si termina el nombre en esas letras o tiene esas terminaciones, mejor dicho, vamos a venir y vamos a agregar S, no solamente la S. Bus, buses, bench, benches, box, boxes. ¿Ok? Pero tenemos excepciones, que en este caso sería fest, feces, gas, gases. Nos movemos a la tercera regla. La tercera regla es la que nos dice que los nombres que terminan en F o FE, por ejemplo claro, cuchillo, knife, termina FE, agregamos S, no solo vamos a venir y le vamos a agregar esa S, sino que dice que cambiamos el final, o sea, ya sea la F o la FE, por VES. Ejemplos, calf, calves, shelf, shelves, wolf, wolves. Si se fijan, ahí tiene un completo cambio en escritura, al menos al final. Pero siempre hay excepciones. Cuff, cuffs. Chef, chefs. Believe, believes. Algo que yo tengo que mencionar a este punto es, excepciones siempre van a haber en todo tipo de reglas que nosotros tengamos en gramática. Mi recomendación en este caso es, siempre que usted tenga dudas en escritura o al hablar con una palabra, búsquela. Porque si usted dice, así tiene que ser o así que se vaya. Nosotros tenemos, los salvadoreños tenemos esa maña de decir, así que se vaya. Usted va a ir arrastrando ese error todo el tiempo. Porque aquí yo no le puedo decir, mire, solo cuff, chef y believe son las excepciones en esa regla. No, no son los únicos. Pero si yo me pongo a mencionarle todas las excepciones, solo ahí ya me quedo completa la clase. Y no es la idea. Yo acá hago una parte, pero yo siempre digo, la mayor parte, para bien o para mal, recae en ustedes. Ahora bien, tenemos las últimas dos reglas. Pero si se fijan, esas dos últimas reglas tienen dos usos cada una. La primera regla, bueno, en este caso la cuarta regla, dice los nombres que terminan... ¿Hola? Fíjese que la presentación no se ve, Miss. No les creo. Ajá. ¿Y desde ya ratos no se ve o hasta ahorita? No, desde hace rato. Yo he tratado de entenderle, pero ahorita no veo esta... No ¿Y por veo qué no me habían dicho? en el No sé en qué... cuff, ahí en esas No sé qué palabras. pasó, que dejó de compartir, fíjense, porque sí la tenía compartiendo. ¿Ahora sí ven? Ahorita sí. Ok, sí está raro, Ajá. porque sí estaba compartiendo. Bien, estas primeras tres ya están. Vamos en esta parte de acá. Dice, los nombres que terminan en O tienen dos reglas diferentes, o al menos dos aplicaciones. La misma regla, pero con aplicaciones diferentes. El primer uso le dice, si el nombre termina en O, pero antes de esa O usted tiene una vocal,
no se complica, solo agrega S. ¿Sí? Easy. Termina en O. Pero antes de esa O, tiene A, E, I, U. Easy. Agregamos S y ya estuvo. Radio, radios. Stereo, stereos. Video, videos. Pero ahora tenemos el siguiente uso de esta misma regla. De los nombres que terminan en O, pero antes de esa O tenemos consonante. Ahí no solo vamos a agregar S, sino que vamos a agregar ES. Potato, papa. Potatoes, papas. Hero, heroes. Domino, dominos. Ahora bien, en esa tenemos excepciones. Piano, pianos. Photo, photos. Halo, halos. No me pregunte por qué forman parte de secciones, porque creo que ni quienes crearon esta gramática tienen idea de por qué ellos son secciones. Pero existen. Ahora, la última regla, igual, tiene dos usos diferentes. Los nombres que terminan en Y. Cuando termina en Y y antes de esa Y nosotros tenemos consonante, cambiamos esa Y por I latina y de puntito, como usted la conoce, y le agrega ES. Tenemos city, cities, lady, candy, candies, lady, ladies. ¿Se fijan? Cambia escritura. Y la otra nos dice que si tenemos una Y al final del nombre, pero antes de esa Y tenemos una vocal, solo le agregamos S. O sea que, si se fijan, es muy parecida a la regla anterior. Si antes de, ya sea la O o la Y, nosotros tenemos una vocal, solo agregamos S. De lo contrario, si tenemos que hacerle la transformación de ES o IES. Permítanme un momento, necesito agua, no sé por qué no traje. Ya regreso. Ok, vamos a continuar. Vuelvo y repito, en esta parte lo único que puedo decirle es, guíese con esta tabla, pero siempre que tenga una duda de no saber cuál regla puede aplicarse en un nombre para transformarlo. Vuelvo y repito, estas son reglas para transformar de singular a plural. Ahora bien, nos movemos a la siguiente parte de lo que es there is y there are. Nosotros ya sabemos que el there is y there are es para decir que ahí hay o ahí no hay algo. De la existencia o inexistencia de algo. Pero there is para singular, there are para plural. Por eso es que le digo de que todo es una cadenita, lo que vamos a ver hoy. Y todo da pauta para la siguiente parte. Tenemos aquí este cuadrito. En este caso, le voy a decir que se enfoque solo en las primeras líneas. No le haga mucho caso a la parte de donde dice aquí, por ejemplo, uncountable. Esta parte de aquí no le haga mucho caso. Tenemos there is plus singular noun. O sea, singular noun. Estamos hablando de esto. Y tenemos there is a book on the desk.
hay un libro en el escritorio o sobre el escritorio. Y la siguiente la tenemos en plural. Por eso es que dice que vamos a usar there are plus plural noun. There are books on the desk. Si se fijan, cambiamos obviamente el componente to be de acá, pero también transformamos el nombre. Porque no puedo venir yo y tener there is a books on the desk. Y tampoco puedo venir yo a decir there are books on the desk. Porque estoy diciendo en español se entiende lo mismo, pero gramaticalmente no lo estamos diciendo bien. Luego tenemos la parte negativa, que es, en este caso, está trabajado con las contracciones, pero yo siempre digo, aquí depende de cómo usted lo quiera trabajar. There isn't plus singular noun. There isn't a pen on the table. There aren't plus the plural noun. There aren't any pens here. Y para la pregunta, lo único que nosotros vamos a necesitar es transformar o mover, mejor dicho, el componente to be antes de there. Tenemos el singular, there is a cat on the chair. La pregunta, is there a cat on the chair? Si se fijan, solo son las primeras dos letras, palabras, que se cambian y de ahí el resto de la oración se mantiene. Y hacemos uso de ese signo de interrogación. Luego tenemos en el plural, there are cats on the sofa. La pregunta, are there cats on the sofa? Y tenemos, si se fijan acá también, contracciones. Todas estas son las que podemos aplicar en este tema. Bien, vamos a continuar. Tenemos contracción de there is, que puede ser there's. There is not, puede ser there's not o there isn't. Por eso tiene dos opciones. Y lo mismo pasa con respecto al there are not. There aren't. Aquí tenemos oraciones, las cuales no voy a leer todas porque ya me vi el talle con la garganta. La ventaja es que están en inglés-español. Entonces, tenemos oraciones con there is y there are en singular y también las tenemos en plural. Con el uso del there is y there are, haga cuenta de que este es todo el tema. Usted ahorita solo va a ver algo de aquí para arriba. De aquí para abajo todavía no se va a tocar porque es un tema exageradamente amplio del there is y there are. Y ahorita solo es como la intro, creo que hasta en el básico 2 van a ver ustedes la otra parte, que es así da dolor de cabeza, déjenme decirle. ¿Por qué? Porque si se fijan, me voy a mover a la parte plural. ¿Por qué? Porque en esa parte es donde más se puede confundir uno. Tenemos, there are 4 candies. Ahí nosotros decimos que tenemos 4 dulces. La ventaja es que tenemos el número exacto. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos la cantidad exacta y solo queremos decir que hay algunos dulces? Necesitamos quantifiers, que ese es otro tema que pertenece también a este mismo. En los singulares es más fácil porque solo estamos hablando de una persona, de un animal, de un objeto. My dad, your tablet, my computer, my cell phone, my pencil. Y aquí, si se fijan, en esta parte del plural, en la oración 4 tenemos there are many flowers. Hay muchas flores. Ese many es una cantidad abundante, pero nosotros no sabemos la cantidad exacta. Entonces ahí se ha incluido un quantifier, que la idea no es incluírselos ahorita, pero sé que en la plataforma los van a encontrar. Así esporádicamente, pero les van a salir en unas cuantas oraciones. Es para que usted tenga idea de qué es. Ahora bien, si se fijan en esta dice, there are some shoes. Hay algunos zapatos. Pónganle cuidado a esa oración, porque ahora tenemos esta parte de acá, que es la negativa. There isn't, de que no hay.
my cake, our teacher, my color, the kid, the boys. En la última oración me queda a mí. There isn't the boys. Ya casi no hay voz aquí. Y tenemos el plural. There aren't indication. No hay indicaciones. There aren't any doctors. No hay ningún doctor. Bueno, doctores. No hay ningunos doctores. Aunque en realidad sería algunos doctores. Porque no pueden tener dos negaciones. Y si digo no hay ningunos. No hay ninguno, sí, pues sí. No hay algunos doctores en el hospital. Luego tenemos there aren't any police officers. Y tenemos la pregunta. Si se fijaban en la afirmación, en esta parte dice there are some shoes. Hay algunos zapatos, pero nosotros aquí tenemos are there any animals in the zoo? Ahí estamos preguntando si hay algunos animales en el zoológico. Pero ¿y por qué any si anteriormente nosotros teníamos some en las oraciones afirmativas? Porque some y any prácticamente significan lo mismo. Ojo, any, no many. Many ya es otra cosa. Vuelvo y repito, some, any prácticamente tienen la misma función. Que puede ser algunos y también pueden ser ningunos muchas veces dependiendo de la interpretación de ellos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Son solo lo vamos a aplicar en la afirmación. Si usted va a aplicar o en su mente quiere decir algunos, ya sea en negación o en pregunta, debe usar el any. Vuelvo y repito, esto más adelante se lo voy a explicar más a fondo. Y ahora tenemos esta última parte, que es los artículos. He venido tratando de darles a entender la diferencia desde que nosotros creemos de que vamos a hacer una oración en singular y cuando la vamos a crear en plural. Porque desde el nombre de cómo va a ir estructurada, ya sea con there is o there are, ahí ya cambia completamente. Pero los artículos es algo que no podemos descuidar. ¿Cómo así? El artículo a o an, los dos significan un, uno o una. ¿Ok? No crea de que se va a significar nada más. Aquí falta el artículo indefinido que es de o da. Depende de cómo lo voy a pronunciar. THE. Pero en este caso, el uso que usted necesita tener claro es de a y an. Allí tienen un, uno o una. O sea, de que este solo lo va a aplicar cuando usted esté trabajando singulares. Nada de plurales. Solo en singular. Cuando usted quiere hablar de un perro, de una casa, de un carro, de una persona, va a aplicar ese artículo. Si usted quiere hablar de varios, esto no pertenece ahí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Debo aclarar esto porque no tienen idea la cantidad de veces que a mí me han dicho, pero teacher, si eso es fácil, solo depende de la palabra, cómo va a iniciar la siguiente palabra. Es cierto. El detalle es de que lo hace queriéndose basar en escritura y no. Se debe basar en el sonido de la siguiente palabra. ¿Por qué? Si se fijan, ahí dice, the difference between a and an. A and an have the same meaning. Lo que yo les decía, tienen el mismo significado. A and an are indefinitive articles. The difference depends on the sound. Be careful, depends of the sound of the beginning of the next word. O sea, depende del sonido de la siguiente palabra. ¿Cómo así? Van a haber palabras que va a ser exageradamente fácil identificar si yo voy a usar a o an. Y para eso me voy a regresar justo al primer listado. Nos dice que dependiendo del sonido de la siguiente letra, vamos a aplicar a o an. Con a nosotros trabajamos todos los sonidos de consonantes. ¿Ok? Con an trabajamos
todos los sonidos de vocal. Entonces, en la primera palabra, actor, podríamos decir un actor con A o con AN. ¿Cuál creen ustedes que sería ahí? ¿A o AN? An. AN. ¿Por qué? Porque dice actor. O sea, la siguiente palabra es más que obvio actor. Es una vocal. Y el uso justamente nos está diciendo eso. Que solamente nos vamos a guiar con el sonido de la siguiente palabra. Tenemos el uso de la A. Dice, cuando la siguiente palabra inicia con sonido de consonante. Ejemplo, book. Como sea que usted se imagine que esté escrito con B o con V, termina siendo una consonante. Entonces, usted sabe que ese sonido es de consonante. Entonces, a book, un libro. A frog, una rana. A car, un carro. A lemon, un limón. A dog, un perro. A truck, un camión. Pero nos vamos a la siguiente parte. Dice, when the next word starts with a vowel sound. En. Ahí hacemos uso de en. An apple. Apple. No puede decir, no, es que yo no escucho la vocal. Apple. An egg. An insect. An orange. An umbrella. An actor. ¿Se fijan? Ahí, no podríamos decir a apple, a egg, a insect. No, debemos hacer ese cuidado, pero continuamos. Dice, be careful. The sound of the letter is important. ¿Por qué? Porque hay veces que es demasiado sencillo identificarlo, pero hay otras que no es tan fácil. Por ejemplo, tenemos house y hour, las palabras casa y hora. ¿Pero por qué? Si las dos inician con H, por eso es que le digo que no puede guiarse solo por escritura, porque en este tema no es de escritura, sino de pronunciación. Aquí juega demasiado cómo usted pronuncia. Tenemos dos palabras que ambas inician con H. Si yo me guiara por la siguiente palabra inicia con H, con una consonante, entonces de un solo yo sé que van las dos con A. Pero ¿por qué tenemos una con A y la otra con AN? ¿Por qué? A house. Esa H se pronuncia como una J, entonces es consonante el sonido. A house. Pero ¿qué pasa? An hour. An hour. Porque aunque tiene escrita una H, esa H es silenciosa, es muda, como nosotros le decimos. Entonces, nosotros ahí pronunciamos hour. Es una vocal la que se escucha al inicio. Por eso cambia. Y tenemos otro ejemplo de palabras que las dos se escriben con vocal, pero una está con an y la otra está con a. Ya vamos a ver por qué. An uncle. An uncle. Esa sí pertenece justamente. ¿Por qué? Porque está escrita al inicio con vocal y se escucha al inicio esa vocal. Uncle. No uncle. Uncle. Se escucha una A. Pero ¿qué pasa con la palabra universidad? ¿Por qué no entra? Porque no podríamos decir an university. ¿Por qué no? Porque no es university, sino university. Y por eso justamente está aquí el ejemplo. Dice, bueno, está explicado, mejor dicho. The U at the beginning of university sounds like you. University. Por eso no podemos usar an, sino que tendría que ser a university.
Y dice de que aquí se aplica pues a lo que es adjetivos y adverbios. A cold day, a very crazy person, an easy lesson, an interesting class. O sea que aquí todas las palabras solo se deben enfocar en qué va después. Ahora bien, tenemos aquí lo que es las palabras school y student y están con A. Pero si usted dice school, student, se escucha una E, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no están con an, sino que están con A? Porque yo no puedo decir an school, an student. No, a school, a student. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, hace, lo que fue First Discoveries, la clase de alfabeto, abecedario, como usted le quiera llamar, la S tiene dos sonidos, su fonético y su de acuerdo abecedario. El fonético es solo S y ya estuvo. Pero de acuerdo a abecedario, la S, ¿cómo se pronuncia en el abecedario? Ese es el fonético. O, P, Q, R, S. Es. Ese es el sonido, S. Es. Entonces, cuando nosotros fonético? decimos, solo es. Muy bien. Yo siempre he odiado los sonidos fonéticos porque uno hace unos sonidos tan tontos, pero ustedes entendieron. Entonces, en este caso, cuando nosotros decimos a school, a student, nosotros no estamos pronunciando otra palabra, sino que es el mismo sonido de la S. Recordemos, S. Ese es el sonido de la S. Student, school. No estamos agregando otra letra antes de esa S. Entonces, por eso debemos tener cuidado con ellas. No sé si tienen alguna pregunta ahorita. Bueno, entonces van a tener esta tarea. Esta tarea me la van a presentar en el transcurso de la semana. No es para ahorita, no es para mañana. Me la van a presentar a más tardar el próximo próximo viernes. La indicación le dice write sentences, making use of there is or there are. You can work in affirmative, negative, or question sentences. It's up to you, okay? It doesn't matter if you want to work just with there are or just with there is, but you need to mix them. If you use a singular form, you have to add the articles a or an. ¿Qué quiere decir? Yo no le estoy diciendo hágame solo there is, solo there are, solo hágame afirmaciones, solo hágame negaciones, solo hágame preguntas. No, las va a mezclar como usted gusta, pero tenga en mente que si usted va a trabajar lo que es singular, debe hacer uso de los artículos a y an. Y sus nombres de lo que usted va a hablar en esas oraciones, aquí están. O sea que en total me van a hacer 8 oraciones. Guitar, ambulance, hamburger, pilot, hour, student, song, book. Como ustedes quieran trabajar esas oraciones. ¿Está claro la actividad que llevan? Porque eso es lo último ahorita. Are we clear? Como los chat. Ok. Vuelvo y repito. Trabajemos plataforma. Porque hay muchos que se me están quedando ahí. Y ya solo nos quedan 10 días. Solo nos falta una tutoría que ya es con el contenido de la unidad 4 y ahí cerramos. De ahí solo esperamos a que nos aperturen la parte B. Claro, de que yo lo voy a estar monitoreando y pues si las personas que aún no han empezado a trabajar no lo hacen de aquí al lunes, lo siento. Ya no puedo dar más extensión de tiempo yo. ¿Ok? That's all for today, people. I'll be seeing you next week. Yo les voy a hacer saber cuándo nos vamos a conectar, si sería
entre la semana o cabal hasta el fin de semana como está agendado hasta el momento. Good night. Good night. Good night. Good night.